24 de abril. San Fidel de Sigmaringa, capuchino, protomártir de Propaganda Fide, de 1577 a 1622. San Fidel de Sigmaringa, abogado, religioso y mártir, fue suscitado por Dios a principios del siglo XVII para reformar las costumbres y combatir el protestantismo en la Suiza alemana. Como San Pedro Canicio, que en el siglo XVI se consagró a esa doble misión, nuestro santo dedicó a ella las fuerzas y la vida hasta derramar su sangre. Nació Fidel en abril de 1577 en Sigmaringa, población de Suabia, situada a orillas del Danubio y capital del Principado de Hohenzollern. Su padre se llamaba Juan Rey, hijo de un hombre principal de Amberes, que vino a establecerse en Sigmaringa al huir de la persecución protestante y fue a la vez consejero de la corte y burgomaestre. Su nacimiento puso en grave peligro la vida de su virtuosa madre, y aún se llegó a temer que el tierno infante pasara insensiblemente de la cuna al sepulcro. Pero el Señor, que velaba por la preciosa existencia de nuestro santo, apartó con su poderosa mano ese primer peligro. En las fuentes bautismales se le impuso el nombre de Marcos, nombre que llevó hasta su entrada en religión. Sus padres depositaron en su alma arraigada piedad que vino a ser germen de la más sólida virtud y quisieron desde el primer instante cultivar y desarrollar su inteligencia dedicándole a los estudios. Después de la muerte de su padre, acaecida en 1596, el joven, que ya contaba con 19 años, fue enviado a la Universidad Católica de Friburgo de Brisgovia para graduarse. La oración, la frecuencia de sacramentos y sobre todo la devoción a Nuestra Señora le daban fuerzas para resistir a las pasiones. Sus dos virtudes favoritas fueron la mortificación y la templanza. Por ellas pudo evitar los escollos en que vienen a naufragar irremisiblemente los jóvenes, aún los mejores dispuestos en los embates de la vida. De gallarda presencia, bello continente, elevada y noble estatura, el joven rey sobresalía entre los estudiantes, sus compañeros por una irreprochable pureza de costumbres y por el ascendiente que tenía entre sus profesores, hasta el punto que le apellidaban el filósofo cristiano. Bien pronto pasó por todos los grados de la facultad, conquistando sucesivamente los doctorados de filosofía y el de derecho canónico y civil. Por aquel entonces, varios estudiantes nobles de Suabia, entre los cuales se contaba el barón de Stotzingen, se proponían visitar varias naciones de Europa y acordaron rogar insistentemente a Marcos que se fuese con ellos. Este no puso otro reparo que el de poder durante el viaje cumplir libremente sus prácticas piadosas, sin molestia para sus compañeros. Así más como peregrino que como turista, llevó adelante su viaje de estudios por Francia, España e Italia, visitando santuarios y hospitales y aliviando a los enfermos con piadosas exhortaciones y abundantes limosnas. En Francia sostuvo controversias públicas contra los protestantes y en Dole, del Franco Condado, ingresó en la cofradía de San Jorge, cuya misión era dar sepultura a los condenados a muerte. Mas a pesar de su piedad y de las incruentas austeridades con que afligía su cuerpo, particularmente el sábado en honor de la Virgen Nuestra Señora, siempre era afable con todos, alegre y bromista como cuando estaba en la universidad. Ejerce la abogacía. Al regresar de viaje en 1610, pasó a servir a su amigo Stotzingen de Friburgo, donde debía permanecer hasta su promoción al doctorado. Luego se preparó para ejercer la abogacía y la inició con gran acierto en Ensingbein, Alsacia, que a la sazón era capital de los estados austríacos y sede del gobierno. Un incidente providencial vino a ponerle de manifiesto lo difícil que es a la vez ser abogado acaudalado y prefecto cristiano.
Cierto día que defendía una causa justísima, lo hizo con tal acopio de argumentos y razones que el abogado contrario no supo qué oponer. Irritado por tan adversa suerte, le dijo al salir de la audiencia: a este paso, doctor Rey, jamás lograréis hacer fortuna. ¿Por qué exponer en la primera sesión lo más definitivo de la defensa? Obrando de esta suerte, no habrá causa, por enredada que sea, que no se termine en una sesión. Comprendo que las pruebas son convincentes, pero ¿acaso tenéis precisión de exponerlas tan pronto? ¿No os parece? El arte de todo buen abogado demanda cierta prudente disimulación, sin la cual no sacaríamos fruto de tantos afanes y vigilias. Sois joven, y la experiencia moderará vuestros ímpetus y vuestra llaneza de justicia. El tiempo templará también un tanto ese excesivo celo. Discurso tan inesperado cayó como un rayo sobre el joven letrado. Siempre he creído que todo gasto inútil y los que son debidos a la incompetencia y descuido del abogado eran otras tantas deudas que éste contraía con su defendido, y ni el tiempo ni la experiencia me apearán de esta opinión. A la nobleza de nuestra profesión corresponde proteger al inocente, defender a la viuda y al huérfano oprimido o despojado por la violencia o la astucia. Nuestra labor no es de mercenarios. Debemos poner nuestra gloria en hacer respetar las leyes. Quien piense lo contrario será indigno de ejercer tan noble profesión. Con todo, las imprudentes palabras de su adversario sonaban de continente en sus oídos y dejaban vacilante su corazón. Mundo falaz, decíase a sí mismo, qué peligroso era para quien sigue sus máximas perniciosas. ¿A qué punto llega tu corrupción? ¡Ay de mí! ¡Cuán digna de lástima es mi suerte en medio de tan grande riesgo de perderme! Y al punto determinó renunciar a la profesión que ejercía con tan feliz éxito. Ingresa en la orden capuchina. Terminados unos días de ejercicios espirituales, se fue a ver al padre guardián del convento de Friburgo y le manifestó sus intimidades y le declaró la resolución firme que había tomado de abandonar el mundo y consagrarse a Dios en la vida religiosa. El prudente superior juzgó conveniente probar la sinceridad de aquella vocación y exigió que se ordenara antes de vestir el hábito franciscano, lo cual tuvo lugar en septiembre de 1612 en la capilla episcopal de Constanza. El 4 de octubre siguiente, fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la orden, el postulante, celebrada su primera misa, recibió el hábito de novicio de manos del padre guardián, quien le impuso el nombre de Fidel. Sé fiel hasta la muerte, le dijo, tomando por tema de su plática este texto del Apocalipsis, y te daré la corona de la vida. Alistado ya en la milicia seráfica, el padre Fidel fue en breve modelo acabado de todas las virtudes, pues caminaba a pasos agigantados por la celda de la perfección. Levantarse a medianoche, tomar disciplina, observar la regla, las prácticas religiosas, las penitencias más austeras, todo era poco para su fervor y devoción. No obstante, la hora de la prueba iba a sonar para él como para todos los santos. El demonio se presentó un día a nuestro fraile con trazas de amable visitante y le dijo: ¿de qué te sirven, dime, los salmos, los ayunos, las genuflexiones y las muchas oraciones? Piensa en las viudas, en los innumerables pobres y huérfanos que te llaman en su auxilio. No me cabe la menor duda que lograrás incomparablemente mayor bien en el siglo que aquí. Ea, Fidel, sal del convento. El corazón del joven novicio, tierno de suyo, quedó profundamente impresionado con semejantes palabras e indeciso se preguntaba a sí mismo si se hallaría en su verdadera vocación. Dio parte de sus perplejidades al padre Ángel de Milán, maestro de novicios, quien, como hábil director, reconoció muy pronto la agañaza del tentador y aconsejó al hermano que acudiera a la oración. «Oh Salvador mío», exclamó el celoso novicio, «te suplico que me devuelvas la alegría saludable y la serenidad de espíritu.
cuyas dulzuras gozaba en los momentos felices de mis primeros días de vocación religiosa. Descúbreme tu voluntad para que triunfe de mi enemigo y de mis pasiones. El Señor oyó benigno la fervorosa plegaria de su siervo. Disipándose las tinieblas que envolvían su alma, se desvanecieron sus perplejidades y surgió nuevamente la calma con redoblada fortaleza de espíritu. Verdadero hijo de San Francisco. Desde aquel instante resolvió Fidel unirse a Dios nuestro Señor con lazos más fuertes todavía. Se aproximaba el fin de su noviciado y para cumplir la regla mandó llamar a un notario que diera fe de la renuncia completa de todos sus bienes, parte de los cuales destinó a becas de seminaristas pobres, facilitándoles de ese modo los estudios. En 1863 todavía producía esta fundación 7.600 florines, o sea unas 18.620 pesetas de oro. Despojado ya de todo, Fray Fidel hizo profesión religiosa en Friburgo el 4 de octubre de 1613. Gracia singular de que se alegró toda su vida fue el abrazar estrechamente la pobreza, tan amada de los hijos de San Francisco. ¿Puede haber permuta más ventajosa que la que he hecho con Dios?, decía hablando consigo. Le he entregado los bienes de la tierra y Él me da en cambio el reino de los cielos. Al hacerme pobre, he adquirido riquezas inmensas. Se propuso practicar la pobreza en todo su rigor, contestándose con lo estrictamente necesario y asignándose siempre cuanto de más incómodo y peor había. El hábito remendado era para él el vestido del príncipe. A la pobreza solía añadir la mortificación. Dios mío, decía a menudo, menester es que yo padezca por vos, si vos quiero ser glorificado. Y que sus palabras no eran vanas, bien lo demostraban los cilicios, los cintos de puntas y las disciplinas que usaba. Sus ayunos eran casi continuos en Adviento, Cuaresma y vigilias. Solo se alimentaba de pan y agua, con alguna fruta. Por eso el padre Juan Bautista de Polonia, que había sido profesor suyo en teología, pudo decir de él: el padre Fidel, en el decurso de sus estudios, llevó vida tan ejemplar como nuestro seráfico padre podía desearla. Una encendida oración continua sostenía penitencia tan estrecha, temía tanto caer en la relajación que la menor negligencia se le antojaba falta muy culpable. Desventurado de mí, decía, peleó con flojedad a las órdenes de un caudillo coronado de espinas. Subrayemos asimismo su humildad, que se determinaba en todo tiempo a cargar con las ocupaciones más enojosas. Terminados los estudios teológicos, el padre Fidel, por orden de sus superiores, fue a predicar a Suiza en el Vorarlberg austríaco. Siguiendo el consejo de San Francisco, el celoso apóstol desdeñaba las formas oratorias en las que su profesión de abogado le habituara, y solía tomar por tema de sus sermones y pláticas las postrimerías del hombre. En aquella época en que los desórdenes y escándalos estaban a la orden del día, el célebre predicador capuchino tronaba contra el vicio sin temer las críticas de los católicos tibios, ni las amenazas de los impíos. Aplicaba el hierro candente a la llaga de su siglo para curarla más presto. Y de modo radical era Fidel orador apostólico por excelencia, mas como quiera que el ejemplo de la gente más principal autorizaba los abusos, su celo le trajo muchas contrariedades. Curándose en salud, se presentó en los estrados del Senado de la ciudad, explicó su proceder y propuso normas llenas de prudencia para contener los desórdenes y abolirlos totalmente. Admirados de tan noble osadía, los magistrados dieron por ganada la partida, llegando hasta concederle un edicto que abrogaba todo libelo dado por la herejía contra la religión católica. Él mismo en persona se constituyó ejecutor de tales edictos y, trasladándose a casa de los libreros, arrojó a las llamas cuanto de pernicioso halló en ese sentido. Superior del convento y capellán castrense.
Por sus virtudes heroicas y por su ciencia notabilísima, Fidel estaba preparado para el cargo de superior. En el capítulo provincial, celebrado en Lucerna el 14 de septiembre de 1618, fue elegido guardián del convento de Rheinfeld, cerca de Basilea. El mismo cargo desempeñó al año siguiente en Feldrich y más tarde en Friburgo, desde donde regresó definitivamente a Feldrich en 1621. Severo consigo mismo, mostraba una ternura verdaderamente paternal con sus subordinados y sobre todo con los pobres y enfermos. Una circunstancia dolorosa vino a darle ocasión de practicar la caridad según los anhelos de su compasivo corazón. Era 1621, el ejército austríaco se hallaba acampando en los alrededores de Feldrich para vigilar los movimientos de los grisones y el padre Fidel fue nombrado capellán de los batallones acantonados en la ciudad. Se presentó una enfermedad contagiosa que diezmaba a las tropas. En tan apurado trance, nuestro buen religioso multiplicaba sus caritativos servicios, visitaba a los enfermos 2 o 3 veces al día, se arrodillaba a su vera, les llevaba el santo viático, los consolaba y cuando sabía que no podía comprar las medicinas necesarias, él mismo las pedía a los ricos. Y aún llegó a escribir al archiduque Leopoldo de Austria, generalísimo del ejército, interesándole por los apestados. Hizo más. Por su acertada intervención, apaciguó a un grupo de soldados que se habían amotinado con motivo de la carestía de víveres. Taumaturgo y profeta. Las plegarias del padre Fidel alcanzaban del cielo milagros sin cuento y conversiones ruidosas. Un día arrebataba la herejía y volvía al aprisco a una princesa cegada por el espíritu del mal. Otro día convertía a la fe católica al conde Arsmal de Hammersheim, a un soldado mal cristiano, borracho, empedernido y blasfemo, que en modo alguno quería enmendarse. «Conviértete», le dice el santo, «si no, pronto morirás al filo de la espada». El soldado desatendió la amonestación del santo y algunas semanas más tarde caía muerto en una pendencia que tuvo con uno de sus camaradas. Pero aún en medio de su penosa labor apostólica, sentía el padre Fidel ansias de dar su vida por Jesucristo. Viajaba en una ocasión con algunos compañeros suyos camino de Mayenfeld y expresándole les dijo: «2 cosas pido a Dios constantemente: pasar la vida sin ofenderle y derramar hasta la última gota de sangre por su amor y por la fe católica». Pronto había de otorgarle el Señor esta gracia. La herejía de Lutero, predicara medio siglo antes en Alemania y Zwinglio en Suiza, halló desde el primer momento terreno abonado entre los grisones. A petición del obispo de Coira y del archiduque Leopoldo de Austria, 16 de enero de 1612, fueron elegidos el padre guardián de Feldrich y algunos padres más para combatir el error en la religión de la Alta Retia. Al despedirse nuestro misionero del Senado de la ciudad, en 1622, anunció que muy pronto vestiría su sangre por la religión. Por última vez dijo: «Tengo el honor de comparecer ante vosotros. El instante de mi muerte se acerca. En vuestras manos dejo el depósito de la fe. A vosotros toca conservar tan preciado tesoro». Aconteció en aquel mismo año de 1622, previa a una reunión celebrada el 6 de enero, festividad de la manifestación de nuestro Señor a los gentiles, el Papa Gregorio XV instituía y erigía el 22 de junio una congregación de cardenales llamada de la propaganda, o por mejor decir, de propaganda de la fe, Propaganda Fide, para organizar el apostolado ministerial entre los paganos y herejes. La misión dirigida por el padre Fidel dependía directamente de esta nueva institución. Todos sus pasos fueron señalados con numerosas conversiones, por lo cual, no hallando los calvinistas otro medio de contrarrestar el poder de su palabra, resolvieron arrebatarle la vida. El martirio. El 24 de abril de 1622, de vuelta a Bruges, celebró el santo sacrificio de la misa y predicó a los soldados acerca de la blasfemia.
En medio del sermón le faltó repentinamente la voz, al parecer sin fundamento alguno, permaneciendo algún tiempo en éxtasis con los ojos levantados al cielo. En ese arrobamiento le reveló el Señor que aquel mismo día sería el día de su triunfo. Terminada la plática, se quedó largo rato orando ante el altar y luego se puso en camino para Suens, donde la víspera fue traidoramente invitado a predicar por una diputación de herejes. Mientras se hallaba predicando, una cuadrilla de revoltosos calvinistas, armados de mazas, espadas, alabardas y mosquetes, irrumpieron tumultuosamente en la iglesia y, dando aullidos y voces descompasadas, asustaron a los fieles. Mientras tanto, el predicador se llegaba hasta el altar, hacía una breve oración, salía de la iglesia y trataba de regresar a Grusch acompañado de un capitán austríaco, mas no tardaron ambos en ser alcanzados por 25 calvinistas. El oficial fue arrestado. Entonces uno de los amotinados dijo al misionero: «Así pues, ¿tú eres el fanático desventurado que se presenta ante el pueblo como profeta? Confiesa que lo que has dicho es pura mentira, o mueres en mis manos». «Yo no he predicado más que la eterna verdad, la fe de vuestros padres», replicó con santa intrepidez el mártir, «y gustoso daría mi vida para que la conocieras». «No estamos ahora para tales cosas», replicó el otro. «Di si abrazas o no nuestra religión». «He sido enviado a vosotros para ilustraros, no para abrazar vuestros errores». En aquel instante, uno de los forajidos le asestó un retajo en la cabeza y le derribó. Pero, con todo, el mártir tuvo aún fuerza bastante para arrodillarse y, con los brazos en cruz y la mirada vuelta al cielo, exclamó a ejemplo del divino Salvador: «Perdona, oh Dios mío, a mis enemigos, que cegados por la pasión no saben lo que hacen. Jesús mío, apiádate de mí. Oh Madre mía de Jesús, asísteme en este trance». De otro golpe le volvieron a derribar y ya en el suelo le asestaron tal golpe en la cabeza con una maza que le abrieron el cráneo. Por si todavía no hubiera muerto, le apuñalaron sin piedad y le tajaron la pierna izquierda para castigarle, decían ellos, de todas las correrías que había hecho en pro de su conversión. El cuerpo del santo mártir descansó en el campo de Seljanas, cerca de Siuis, hasta el otoño siguiente, bañado en su propia sangre. Sus reliquias, a excepción de la cabeza y la mano izquierda, depositadas en el convento de capuchinos de Feldrich, fueron trasladadas el 5 de noviembre del mismo año a la catedral de Coira. En vista de los milagros obrados por intercesión del siervo de Dios, Benedicto XIII le declaró beato por decreto del 12 de marzo de 1729 y Benedicto XIV el 29 de junio de 1746. Le inscribió en el catálogo de los santos Clemente XVI el 16 de febrero de 1771 y extendió su oficio a la Iglesia Universal y proclamó al apóstol de los Grisones, protomártir de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide.